La semana pasada yo les dije a ustedes que la resurrección de Jesucristo es el sello, es la garantía de todas las promesas que Dios nos hace en el Evangelio. También les dije que las promesas del Evangelio son difíciles de creer. Es más, debo decir, humanamente hablando, son imposibles de creer. Es imposible para un hombre creer que puede vivir eternamente. Aparte de la obra regeneradora del Espíritu Santo, a través del poder de la palabra del Señor, nadie en esta tierra puede creer en ese mensaje. Son promesas que Dios hace que para el hombre son imposibles. Solamente Dios puede hacerlas. Ahora, les dije también que debería ser suficiente para nosotros el que Dios las haya prometido, ¿verdad? Dios es Dios, Él es todopoderoso, Él tiene todo, la sabiduría, el conocimiento y el poder para hacer como Él quiera. Y si Él me dice, Josué, si tú crees en mi Hijo Jesús y tú pones tu confianza en Cristo, tú vas a vivir eternamente, el que Dios lo haya dicho debería ser suficiente. Más sin embargo, Dios no lo dejó ahí, sino que nos ha proveído una evidencia física de que la promesa de vida eterna que Él nos da en el Evangelio es una realidad. ¿Cuál es esa promesa? ¿Cuál es esa evidencia? Debo decir, perdón. La resurrección de su Hijo. Dios estampó, Dios marcó, Dios selló su promesa de salvación a través de la resurrección de su Hijo Jesucristo. Es más, debo decir algo. La resurrección es necesaria para validar la promesa. Sin la resurrección, y en unas semanas estaremos celebrando, ¿verdad?, el domingo de resurrección. Lo que sucede es que providencialmente hemos caído ya aquí hablando de la resurrección, yo creo como un preámbulo a lo que estaremos predicándoles en unas semanas más. Sin la resurrección de Jesucristo, el evangelio es inválido. Si Cristo no se levantó de los muertos, entonces de nada valió que muriese en la cruz. Entonces de nada valió que hubiese nacido de una virgen allí en el pueblo de Belén. De nada hubiese servido su encarnación si Él todavía estuviese en la tumba. Así que la resurrección, como dije, es el sello, es la garantía que Dios nos da a nosotros de que sus promesas son verdaderas. La resurrección es una demostración del poder de Dios, de lo que Dios puede y hará en aquellos que tienen fe en Jesucristo. Jesucristo viene a ser, por así decirlo, el prototipo, el primero de este nuevo linaje de personas que Dios salvará eternamente. Cristo, por así decirlo, es el ejemplo. Él resucitó y el poder de la resurrección que obró en Él obrará en nosotros. Y el cuerpo glorificado que Él recibió en el momento de la resurrección, nosotros también lo recibiremos en el momento de nuestra glorificación. Por eso es que el mismo apóstol Juan dice, cuando le veamos a Él, seremos como Él. Seremos como Él. Ahora, Dios no quiso que nosotros no tuviésemos evidencia física de la resurrección. Dios quiso que si resucitó a Jesucristo, debería entonces haber presente evidencias que certifiquen tal cosa. Dicho sea paso, no sé si usted se ha puesto a pensar en esto, pero nuestra fe no es una fe ciega. Muchas personas culpan a los cristianos de tener una fe ciega. Ustedes creen en un Dios que ni se ve. Ustedes creen en su fe es irracional o ilógica. Todo lo contrario, nuestra fe es una fe lógica y no solamente es una fe histórica. Todo lo que la palabra nos ha dicho a nosotros, mi amado hermano, puede ser verificado. Miren, no sé si usted se ha puesto a pensar, pero Dios dijo que allá en el libro de Génesis Él envió un diluvio que cubrió toda la tierra. Usted solamente tiene que irse a excavar la tierra y te va a encontrar todas las evidencias que existen de que realmente hubo un pasado catastrófico en esta tierra. El punto que quiero hacer es el siguiente, es que Dios no solamente dice las cosas, sino que ha proveído para nosotros evidencias claras de lo que la palabra nos enseña. Aquí en este caso, la palabra nos dice que Jesucristo resucitó y tenemos el testimonio de Juan dado aquí en la Escritura y Él nos da una serie de evidencia forénsica, que si usted hubiese aparecido a la escena allí, imagínese usted que usted es un detective, ¿ok? No sé si a usted le gustaba leer Sherlock Holmes, pero a mí me gustaba mucho esas historias de detective y de investigaciones.
Si usted tuviese la oportunidad de transportarse al momento y al lugar de la resurrección, y usted pudiera hacer una investigación forénsica del lugar y el evento, usted quizás podría llegar a las mismas conclusiones. Y Juan nos da esas evidencias, una por una. La semana pasada vimos la primera, la tumba vacía. La tumba vacía. El cuerpo no estaba allí. Alguien se llevó el cuerpo, quizás alguien entró, rodó la piedra y se robaron el cuerpo. Hay un problema con eso, porque Juan dice que los lienzos estaban puestos allí. De la manera en que Cristo fue puesto, solamente que el lienzo estaba, pero el cuerpo no estaba dentro del lienzo. Explíqueme usted esa. ¿Cómo es posible que de la manera en que ellos envolvían la persona, se recuerdan que les expliqué? Lienzo junto con todos los aloes y las especias que ellos utilizaban y la mirra, toda esta cosa para ungir el cuerpo. Y según la escritura nos dice, Nicodemo trajo aproximadamente unas 75 libras de peso de todos esos aloes. Y ellos envolvían el cuerpo y echaban más de los aloes y de la mirra y de las especias, y envolvían el cuerpo un poco más y volvían a repetir el proceso, y envolvían el cuerpo más y volvían a repetir el proceso hasta que tuviesen varias capas de lienzos y de toda la mezcla que ellos usaban para dar un olor al cuerpo más agradable, porque después de que el cuerpo comenzaba a descomponerse, usted sabe que el olor no era muy agradable. Juan dice, sí, la piedra estaba rodada, la tumba estaba vacía, pero los lienzos estaban allí puestos. Así que no se robaron el cuerpo. Porque si hubiesen sido sus discípulos que se hubiesen robado el cuerpo, se hubiesen llevado el cuerpo junto con los lienzos. Y si hubiese sido algún enemigo que se robó el cuerpo, que quería deshonrar el cuerpo de Jesús, privándolo de los lienzos, no lo hubiesen tenido un problema bien grave para poderlo desenrollar, y los lienzos no hubiesen estado intactos de la manera en como Juan los encuentra. Ahí tenemos la primera evidencia. Y esta mañana examinaremos las otras que Juan nos da. Tenemos las apariciones entonces del Señor Jesucristo a testigos que lo vieron a Él. Ahora, antes de llegar allá, hay otra evidencia que la Escritura nos da, que Juan realmente no toca mucho, Juan no entra en mucho detalle. Los otros evangelios sí, Mateo, Marcos y Lucas sí dan más detalle de esto, y es el testimonio angelical. El testimonio de los ángeles. Juan hace una referencia a los ángeles, pero no vemos que los ángeles hablan mucho aquí. Déjenme leerle el texto del verso 11 adelante. Y es lo que vamos a hacer. Vamos a leer el texto y vamos a ir explicándolo poco a poco. Dice, pero María estaba afuera, y perdónenme, déjenme ubicarlo rapidito. Ustedes recuerdan que María llegó al sepulcro la semana pasada y encontró que el sepulcro estaba abierto y la tumba estaba vacía, y salió corriendo a hablarle a Pedro y a Juan de lo que había visto. Mientras María Magdalena va, ¿qué ocurre? Las otras mujeres llegan al sepulcro, las otras Marías y todas las otras mujeres que habían venido. Parece que María caminaba un poquito más rápido y llegó primero. Y cuando las otras mujeres llegan al sepulcro, estas mujeres tienen un encuentro con unos ángeles, más no ven a Jesús. Vieron unos ángeles y tuvieron una interacción con los ángeles. Entonces, ¿cuál es esa interacción? Mira, la encontramos aquí en Lucas 24, versos 4 al 7. Dice, aconteció que estando ellas perplejas por esto, de pronto se pusieron junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes, y estando ellas aterrorizadas e inclinando sus rostros a tierra, ellos le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos como os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado y al tercer día resucitar. Tenemos ahí el testimonio angelical. Dos ángeles que se le aparecen a las mujeres en el sepulcro, y la pregunta que ellos le hacen es muy importante. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? ¿Qué ustedes hacen aquí? Él ya dijo que iba a resucitar. La implicación del testimonio de ellos, por supuesto, es que Cristo, ¿qué? Vive. Cristo vive. Ahora, las mujeres, por supuesto, después que escuchan hablan con los ángeles, ellas se van del sepulcro y van de camino a buscar a los apóstoles para avisarles lo que ellas vieron. Cuando ellas se van, Pedro y Juan llegan corriendo al sepulcro y entran al sepulcro y ven los lienzos. Y Juan dice que cuando Juan lo vio, él creyó. Pedro y Juan ahora se van del sepulcro y se van a sus casas. Se regresan a sus casas. Y en el proceso llega de vuelta María Magdalena, y es donde nos encontramos en esta mañana. Ahora María, dice Juan,
que estaba fuera del sepulcro, llorando junto al sepulcro. La palabra llorando no era solamente un llanto superficial, está hablando de un llanto profundo. Su llanto era hasta tal punto que era quizás hasta casi silencioso. El dolor era tan profundo en ella que ella simplemente se lamentaba. Dice que mientras lloraba, ella se inclina, mira dentro del sepulcro y allí vio 2 ángeles. Ahí tenemos, como dijo ustedes, el testimonio de los ángeles, aunque ellos no hablan con María tanto como hablaron con las otras mujeres allá en Lucas 24. Habían 2 ángeles sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Y ellos le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Ella les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Ella estaba triste porque ella había llegado al sepulcro, venía con las otras mujeres al sepulcro para honrar el cuerpo del Señor. Ella no venía esperando una resurrección, entendamos eso. Ella no venía esperando que iba a encontrarse con un Cristo resucitado. Nadie lo esperaba. Porque si los discípulos esperasen que Jesucristo iba a resucitar y hubiesen estado en el sepulcro esa madrugada allí esperando que Él saliera de la tumba, ¿dónde estaban ellos? En sus casas, temblando, con miedo. Las mujeres no esperaban tampoco que resucitase, porque cuando iban de camino, ustedes saben que ellas se decían entre una y la otra: ¿quién nos moverá la piedra? ¿Cómo entraremos al sepulcro? Iban con las especias de ella para honrarlo. Probablemente fue porque Nicodemo fue el que ungió al Señor antes de sepultarlo y ellas no tuvieron la oportunidad de hacerlo. Así que esperaron el día sábado, porque en el día sábado era el día de reposo y ya no podían hacer nada. Esperan el día sábado y al tercer día entonces ellas vienen al sepulcro para hacer lo que ellas quisieran haber podido hacer el día viernes. Así que María no venía esperando a un Jesucristo resucitado. Ella no venía esperando que se hubiese levantado. Ella simplemente está triste porque piensa que alguien ha desacrado la tumba del Señor. Mira cómo ella lo dice: se han llevado a mi Señor. Y me encanta cómo ella dice: se han llevado a mi Señor. Ella todavía, aún pensando que está muerto, lo identifica como ¿quién? Como su Señor. Ella amaba mucho a Jesucristo. ¿Se recuerdan de que la semana pasada les hablé a ustedes, de que María había sido una mujer que Jesús la había libertado? Dice la Escritura de 7 demonios y había sido perdonada por el Señor. Me llama la atención algo aquí, y ahora vamos a pasar a ver las apariciones de Jesucristo. Hay 3 apariciones: una a María, una a los discípulos y otra a los discípulos más Tomás. Pero me llama la atención una cosa aquí, la primera aparición. Y es lo siguiente. Si usted estudia la historia del Evangelio, la historia de la vida de Jesucristo, desde su inicio, desde su comienzo, desde el nacimiento, Jesús, la historia del Evangelio, rompe con todas las normas de la sociedad, de la religión del tiempo, de las costumbres. Rompe con todas las normas. En vez de él nacer en un palacio o en el templo allá en Jerusalén, nace en Belén y es acostado en un pesebre. En vez de que su nacimiento hubiese sido anunciado a los sacerdotes, a los escribas o a los líderes religiosos o políticos del pueblo, su nacimiento fue anunciado a un grupo de pastores que velaban las ovejas en las vigilias de la noche. Yo creo que usted entienda algo. De todas las profesiones que usted podía tener en el tiempo de Jesús, la de pastor era la más baja. Era lo de abajo. Era una profesión que requería que tú estuviese constantemente sucio, apestoso, desvelado, en la noche, durmiendo con las ovejas en el campo muchas veces, velando en el redil cuando tuviese que estar pendiente, no fuese que un animal salvaje o algún ladrón viniese a tratar de robárselas, llevárselas. Y a esos es que se le aparecen los ángeles. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Ha nacido hoy en la ciudad de David el Rey y el Salvador. Rompió con la norma. Cuando Jesucristo por primera vez
hace una declaración pública de que Él es el Mesías, cuando Él por primera vez públicamente declara, yo soy el Cristo, lo hizo a una mujer sentado en un pozo. Y no solamente una mujer, sino una mujer de Samaria. Y no solamente una mujer de Samaria, una mujer pecadora de Samaria que había tenido 5 maridos y con el que estaba ahora, dice Jesucristo, bien has dicho, tampoco es tuyo. Rompió la norma una vez más. Y cuando viene a manifestarse públicamente después de su resurrección, a la primera persona a quien Jesucristo se le aparece es a una mujer, María Magdalena. ¿Por qué digo esto? Muchas personas creen que la Biblia hasta cierto punto es un poco machista y tiene la tendencia a tratar de manipular o obligar a la mujer a tomar posiciones más bajas. Sin embargo, cuando yo leo la Biblia, amado hermano, la Biblia es realmente la verdadera liberación femenina está en la Escritura. A través de las edades, las religiones siempre han maltratado a la mujer. El Evangelio siempre las ha liberado. Las ha liberado para hacer lo que Dios quiere que ellas sean. Las ha liberado para cumplir con el plan y el propósito divino que Dios tiene para la mujer. Y en contra de la norma social de aquel tiempo, Jesucristo se le aparece a una mujer. ¿Por qué digo en contra de la norma social? Porque acuérdense que ¿qué van a hacer estas personas que vieron a Jesucristo vivo? Van a testificar de que lo vieron vivo. No sé si usted sabía que las mujeres en aquel tiempo no se les permitía testificar en corte. El testimonio de la mujer no era considerado válido. En la corte, si iban a la corte, no se llamaban a los testigos que fuesen mujeres. No eran considerados como testimonios válidos. Mas Jesucristo le da la bendición a María Magdalena de ser la primer testigo de que Él vive. Y yo creo que Él está honrando, Jesús está honrando a María Magdalena por su amor, por su servicio. Leímos la semana pasada que María Magdalena dice que bendecía y servía al Señor de sus propios bienes junto con otras mujeres. Durante los 3 años de servicio, de ministerio, que Jesús tuvo, Dios llamó a un grupo de mujeres que se dedicaron a servir al Maestro mientras Él servía al pueblo y predicaba. Y estas mujeres seguían a Jesús por todos los lugares. María Magdalena era una de ellas. Y yo creo que Jesús está honrando esa dedicación, ese amor. Ella vino con el propósito de venir, de honrar a Jesucristo, de traer respeto, de traer honor al Señor Jesús. Y Jesucristo toma la oportunidad para honrarla a ella y se le aparece por primera vez. Veamos la aparición rápido. El verso número 14 dice, ella se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Interesante, después de la resurrección de Jesucristo, cada vez que Jesucristo se aparecía, nadie sabía que era Jesús. La razón por la cual eso es así es porque Jesucristo en su cuerpo resucitado, entendemos que este nuevo cuerpo hubiese visto bastante diferente al anterior. Sí, mantuvo ciertas marcas, evidencias físicas de que era Jesús. Claramente, Él le dice luego a Tomás, mira observa, tengo las heridas, mira mi costado. Entendemos que habían ciertas evidencias físicas de que era Jesús, mas sin embargo entendemos que la apariencia que Él tenía ahora probablemente era un poco diferente, porque cuando lo veían simplemente ellos no sabían que era Jesús. María no sabía que era Jesús. Luego más adelante, si usted lee el capítulo 24 de Lucas también, usted va a darse cuenta de que habían 2 discípulos camino de Maús. Jesucristo se le para al lado, camina con ellos y camino de Maús ellos van hablando con Jesús. Jesús llega hasta la casa de ellos, se sienta a comer con ellos y ellos no saben que es Jesús hasta el momento que dice que Jesús parte el pan y en ese momento sus ojos fueron abiertos y pudieron ver que era Jesucristo. Y en ese instante Jesús se desaparece delante de ellos. Algo similar le pasa aquí a María. María simplemente ve a Jesús, pero no sabe que es Jesús. Y yo creo que también hasta cierto punto ella estaba llorando hasta tal nivel que ella no sabía quizás lo que estaba viendo. Mira lo que dice. Jesús le pregunta a ella, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella dice, pensando que era el hortelano. ¿Qué es el hortelano? El jardinero.
Acuérdense que la tumba de Jesucristo estaba en un jardín. Ella, pensando que era el hombre que cuidaba aquel jardín, le dice a Jesús: Señor, si te lo has llevado, si te has llevado el cuerpo de mi Señor, dime dónde le has puesto y yo me lo llevaré. Mira dónde llega el amor de esta mujer por Jesucristo. Yo no sé, pero yo creo que para ella se le hubiese hecho muy difícil llevar el cuerpo de Jesucristo por su propia cuenta. Yo no creo que Jesucristo era un hombre debilucho y pequeño. Yo creo que Jesucristo era un hombre fuerte. ¿Por qué digo eso? Bueno, él desarrolló el oficio de carpintero y aparte de eso estuvo 3 años caminando por toda aquella región. Déjeme decirle algo, ese hombre tenía unas piernas bien formadas. No había gym. El gym de él era caminando por todas aquellas caminos y montañas y valles y todas esas cosas. 3 años sin parar, caminando para arriba y para abajo todo el tiempo, enseñando y ministrando. Yo creo que Jesucristo era un hombre físicamente bastante fuerte. Aparte de eso, sabemos que Jesucristo fue envuelto con los linos y los aloes y las especias, y dice la Escritura que un peso de 75 libras le fue añadido al cuerpo de Jesucristo por las especias que lo hubiesen puesto. Quizás ya después de 3 días algunas de ellas hubiesen ya evaporado un poco, entendemos eso, pero probablemente otras 50, 60 libras por encima del peso natural de Jesucristo estaban añadidas por toda la envoltura que él tenía. Sin embargo, María no está pensando en eso. María está pensando en que ella tiene que honrar el cuerpo del Señor y está preocupada y lamentándose y triste de que alguien se haya llevado el cuerpo y pensando que Jesús es el jardinero que se llevó el cuerpo. Dime dónde lo pusiste, dime dónde está y yo lo tomaré y me lo llevaré. Ella no está pensando en la imposibilidad de lo que ella acaba de pedir. Mas Jesús ahora en el verso número 16, me encanta este verso, porque lo único que Jesús tuvo que hacer para que María supiese que era Jesús el que hablaba con ella fue mencionar su nombre. María. Volviéndose le dijo en hebreo, Raboni o Rabí. Maestro, es traducido como maestro. Lo reconoció instantáneamente. Lo único que Jesucristo tuvo que hacer es simplemente pronunciar el nombre de ella. Y eso me recuerda a algo en el capítulo número 10 de Juan, en donde Jesucristo dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las llamo por su nombre. En el momento que Jesús menciona el nombre de María, Jesús le abre los ojos a María, le abre el corazón a María, le abre su espíritu, su alma, su entendimiento. Y en ese instante María supo: es mi Señor. Y cuando se da la vuelta, lo único que ella puede decir es Rabí o Raboni. Entendemos que probablemente ella inmediatamente se lanzó al suelo. Era bastante común tal cosa. Y se aferró, lo abrazó, quizás le abrazó las piernas, quizás le abrazó los pies, no sabemos específicamente. Lo que sí sabemos es que lo estaba apretando, porque en el verso 17 Jesucristo le dice: suéltame porque todavía no he subido al Padre. ¿Qué quiere decir eso? Jesucristo no quería que María lo tocase, no es eso. Es que María pensaba que lo había perdido y ahora que lo ha encontrado, ella lo aprieta hasta el punto en que dice: no te voy a perder más. Ahora sí que no te me vas. ¿Entienden? Su amor por su Señor era tanto que cuando ella lo ve vivo una vez más, lo abraza y quiere quedarse ahí, no quiere dejarlo ir. Me acuerdo cuando ya estaban los discípulos con Jesucristo en el monte de la transfiguración. Estaba Pedro, Santiago y Juan, y Jesucristo se transfigura delante de ellos. Y cuando ellos ven la transfiguración le dicen al Señor: ay Señor, qué gloria tan buena, hagamos 3 enramadas y quedémonos aquí. Vamos a quedarnos aquí, no bajemos del monte, una caseta de campaña aquí, cogemos y hacemos una cocina y la sala aquí, todo, y nos quedamos viviendo aquí, Señor, no nos vayamos de este lugar. ¿Verdad? Ellos no querían irse de ahí. Yo creo que María tiene una actitud quizás similar. No, no te quiero, no te me vas a ir ahora. Jesucristo le dice: María, tienes que soltarme. La palabra suéltame ahí suena un poco ruda, pero no es la intención de Jesucristo. Una mejor traducción al español hubiese sido: María, no puedes aferrarte a mí. No te puedes aferrar. ¿Por qué? Porque todavía tengo que ascender al Padre.
No te aferres, María, porque me falta la ascensión. Me voy. En otras palabras, María, me voy. Esto que tú estás viendo no es permanente. Esto no va a permanecer así. Tengo que ascender al Padre. Por eso él dice, todavía no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ahora, algunas personas piensan, yo he escuchado a algunos predicadores decir que cuando Jesucristo dice, no he subido al Padre y subo a mi Padre y voy y subo al Padre, Jesucristo quiso decir que en ese instante Jesucristo estaba a punto de ascender y que eventualmente Jesucristo volvió a descender a la tierra para volverse a presentar a los discípulos. No es lo que Jesucristo está queriendo decir. Sabemos que la ascensión de Jesucristo tomó lugar 40 días después. Y él lo que está diciendo es que voy a ascender, no que va a ascender en ese instante, sino que no te puedes aferrar a mí porque solamente tengo un tiempo limitado aquí en la tierra y voy a subir al Padre. Es una referencia a la ascensión que estaría a punto de venir. Ahora, me llama mucho la atención lo que Jesucristo le dice a María. Le dice, pero ve a mis hermanos. Y parémonos ahí un segundo. Esta es la primera vez que en la Biblia a los discípulos se les llama hermanos de Jesús. Anteriormente Jesucristo los llamó amigos. Anteriormente también fueron llamados siervos. Podemos traducirlo también la palabra como esclavos del Señor. Pero esta es la primera vez en la cual se dice mis hermanos. Y la pregunta que yo me hacía mientras estudiaba, ¿por qué aquí y por qué ahora? ¿Por qué aquí y por qué ahora? La respuesta es porque ahora Él ha completado su obra, su misión de redención ya está completa y ahora Él ha logrado establecer una nueva relación de sus discípulos con el Padre. Y esa nueva relación es una relación filial en donde venimos a ser familia de Dios. La Escritura dice que somos ¿qué? Somos hijos de Dios. Habiendo culminado ya su obra en la cruz, habiendo ya pagado la redención, Él ahora no los llama solamente amigos, pasan de ser amigos a ser ¿qué? Hermanos. Es lo que dice el apóstol Pablo allá en Efesios 1, que Él nos predestinó para la adopción como hijos a través de Jesucristo. Venimos a ser hijos de Dios. Y uno de mis versos preferidos de la Biblia en Hebreos 2:11, dice que Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Es lo que dice. Porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre. ¿Quién es el que santifica? Jesucristo es el que santifica. ¿Quiénes son los que son santificados? Nosotros somos los santificados. Dice, somos todos de un Padre. Le pertenecemos al Padre. Por lo cual, Él no se avergüenza, ¿quién? Jesús, no se avergüenza de llamarnos hermanos. Somos hermanos de Jesús. Él es nuestro hermano mayor. Dios es nuestro Padre, Jesús es nuestro hermano mayor. Por eso somos herederos y coherederos junto con Jesucristo. Por eso tenemos en Jesucristo todo lo que es, toda la defensa nuestra, toda nuestra protección en Él. Él es nuestro hermano mayor. Yo no sé si ustedes pasaron por una experiencia similar, así. Pero yo soy el mayor en mi casa. Tengo 2 hermanos menores. Algunos de ustedes los conocieron en el tiempo de Navidad, que ellos vinieron desde Puerto Rico a estar con nosotros acá. Por lo común en la escuela, cuando algo pasaba, ¿a dónde iban los chiquitos? Al grande. Entonces, y cuando algo me pasaba a mí, yo no tenía hermano mayor, pues yo era el mayor, pero yo tenía un primo que era más grande que yo, que me llevaba como 5 años, yo creo. Entonces, pues, los hermanos chiquitos míos, pequeños míos, venían donde mí, ¿verdad? Pero cuando era conmigo la cosa, yo iba donde mi primo, porque era como mi hermano mayor. Y yo miraba y sabía que tenía protección y mis hermanos miraban hacia mí. Yo creo que algo similar tenemos con Jesús. Él es nuestro hermano mayor. Miramos a Él, buscamos refugio en Él, seguimos su ejemplo. Yo no sé si ustedes, los que tienen hijos aquí, le he dicho eso mucho a sus hijos. Yo a mi hijo grande a cada rato lo digo, cuídate cómo te comportas porque tu hermano menor te está mirando. Cuídate lo que dices, cuídate lo que haces,
porque Él va a seguir el ejemplo tuyo. Y entonces mis dos hijos tienen bastante separación, uno tiene 2, uno tiene 5, hay muchos años de separación entre los dos. Y el grande, pues ya tiene más responsabilidades en el hogar que el pequeño, ¿verdad? Ya le toca sacar la basura y ayudarme a colocar los platos y esas cosas, ¿verdad? Ya tiene responsabilidad en el hogar. Y entonces yo siempre le recuerdo la realidad de que se cuide, de que su hermano menor lo está mirando. Jesucristo es nuestro hermano. Miramos a Él, lo seguimos a Él, imitamos su ejemplo. Él nos protege, Él nos guarda. Qué hermoso es que Él nos llama hermanos, ¿verdad? María entonces se fue y le avisó a los discípulos todo lo que el Señor le había dicho. Mira cómo dice el verso 18. Fue María Magdalena y anunció a los discípulos: he visto al Señor, y que Él le había dicho estas cosas. Mira lo que dice: he visto al Señor. Ahora, nosotros pensaríamos que los discípulos hubiesen estado regocijados y tan contentos de que María, y luego más adelante las otras mujeres también llegaron, no solamente María. Porque después que Jesús se le aparece a María aquí, se le aparece a las mujeres más adelante en el camino, a otras mujeres. ¿Se acuerdan que María llegó primero, se fue, las mujeres llegaron, se fueron, María regresa al sepulcro, Jesucristo se le aparece a María, María se va a decirle a los discípulos, María se va entonces para ir a avisarle a los discípulos, y en el camino, cuando las otras mujeres que ya se habían ido del sepulcro van también buscando a los discípulos, Jesús se le aparece a ellas también. Eso está en los otros evangelios, Juan no lo cubre. Y también ellas fueron a buscar a los discípulos y también ellas le dijeron: hemos visto al Señor. Y nosotros pensaríamos que los discípulos hubiesen puesto en pie, regocijados, contentos y gozosos de que el Señor está vivo. ¿Qué hicieron ellos? Dice los evangelios, pero no les creyeron. Pensaron que ellas estaban hablando cosas sin sentido. ¿Qué dicen estas? ¿Que han visto al Señor? Y en vez de ellos estar contentos y regocijados como ellas, mira cómo los encontramos. Ahora vamos al verso 19. Entonces, al atardecer de aquel día, el primer día de la semana, ya estamos en la tarde, estamos a la hora de la tarde. La aparición a María Magdalena y a las otras mujeres fue en la mañana, temprano. Tan temprano en la mañana que si usted lee el texto, usted dice que todavía estaba medio oscuro, todavía estaba amaneciendo, era la madrugada. Ahora estamos en la tarde. Al atardecer de aquel día todavía no es de noche. ¿Por qué digo no es de noche? Los judíos medían sus días de 6 de la noche a 6 de la mañana, de 6 a 6, ¿ok? Entonces, el nuevo día hubiese empezado a las 6 de la tarde. Y aquí dice el primer día de la semana, así que tiene que ser antes de las 6 de la tarde. Porque todavía era domingo, todavía era el primer día de la semana. Si hubiese sido después de las 6 de la tarde, hubiese sido ya el segundo día, que es lunes, porque sus días comenzaban a las 6 de la tarde. Así que estamos en el domingo. Por la tardecita, quizás no sabemos, de 3 a 4 o 5 de la tarde, algún momento por ahí. Y estaban ellos a puertas cerradas, en el lugar donde ellos se encontraban. Mira lo que dice: por miedo a los judíos. Oye, ellos todavía están faltos de fe. Ellos todavía no habían creído el mensaje de que Cristo está vivo. Porque cuando tú crees, cuando hay fe viva en el corazón, ¿qué ocurre con el temor? Se desvanece, se va, desaparece. Pero ellos todavía estaban en la incredulidad. Ellos todavía estaban en la duda. Ellos todavía estaban en las sombras del no creer. Y por eso dice que ellos estaban encerrados, puertas cerradas. Yo creo que Juan incluye eso ahí porque quiere que entendamos algo específicamente acerca del cuerpo de Jesucristo. La puerta estaba cerrada, no abierta, cerrada. Y en medio de ese lugar, ellos estaban todos atemorizados. Estaban todos preguntándose, quizás hablándose: ¿qué vamos a hacer ahora? Nos mataron a Jesús, nos van a venir a matar a nosotros también. Y ahora están diciendo que se llevaron el cuerpo del Señor. Y acuérdense que le dijeron los líderes del pueblo religioso, le dijeron a los soldados: esto es lo que ustedes van a decir. Los discípulos vinieron en la noche y se robaron el cuerpo. Así que había una acusación de que ellos se habían robado el cuerpo. Ellos están pensando: ahora también de pillo nos van a meter en la cárcel. Están desesperanzados, todos temerosos. Pero allí en aquel lugar, dice Juan, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Hagamos una pausa ahí rapidito.
Yo creo que la razón por la cual Juan dice la puerta está cerrada es para que entendamos lo que quiere decir Jesús vino y se puso en el medio de ellos. Tenemos aquí un ejemplo de cómo es que actúa y cómo es el cuerpo resucitado y glorificado que Jesucristo tenía o tiene. Aunque tenía literalmente un aspecto físico, porque María ya en la tumba lo confundió con el jardinero. Era un hombre, tenía apariencia física, no era un extraterrestre con manos volando, no había alas, no había nada por el estilo. Era un hombre natural. María pensaba que era un jardinero. Mas sin embargo tiene la capacidad de aparecer dentro del cuarto donde estaban los discípulos sin abrir la puerta. No solamente eso, tuvo la capacidad de salir de los lienzos sin desenrollarlos. Y yo le he dicho a ustedes muchas veces que la razón por la cual la tumba fue abierta no es para que Jesús saliera, sino para que los discípulos entraran. Es más, yo creo que probablemente Jesucristo ya estaba fuera de la tumba en el momento en que la piedra fue rodada. Él no necesitaba que la piedra fuese rodada. Era parte de la evidencia física que él quería que los discípulos tuviesen de que él resucitó. La tumba estaba abierta. Él aparece allí en aquel lugar. No era un espíritu. Interesante, que es un cuerpo físico, como vamos a ver ahora. Mas, sin embargo, no estaba atado por las leyes de la naturaleza. Pudo entrar a aquel lugar sin que le abrieran la puerta. Mira lo que Jesucristo les dice. La evidencia de que era un cuerpo físico. Y diciendo esto, les mostró las manos y el costado. Miren, observen, soy yo. Y ellos entonces ahora cambian de miedo, cambian de tristeza, cambian de temor a alegría. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Entendemos que es un cuerpo como tal, un espíritu. Una de las falsas doctrinas que han surgido a través de la edad de la iglesia es que Jesucristo no era un hombre como tal, era una aparición espiritual. Viene del dualismo griego. Ellos hacían una dicotomía entre el cuerpo y el espíritu. Lo espiritual era bueno, lo corporal era malo. Así que Jesucristo era un hombre como tal, tenía un aspecto malo. Así, si él era bueno no podía tener el cuerpo. Así que se enseñaba una falsa doctrina que surgió temprano en la historia de la iglesia, que Jesús era un espíritu solamente, una aparición. No es el caso. Jesucristo le dice, miren mis manos, miren mi costado, obsérvenme. ¿Ok? Mira lo que dice en Lucas, cuando Jesucristo, Lucas añade un poquito más. Cuando Jesucristo les habla a los discípulos, Lucas 24:39, dice, mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo, palpadme, o sea, tóquenme y vean. Porque un espíritu, aquí viene la refutación a esa falsa doctrina de que Jesucristo era solamente un espíritu. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Jesucristo no solo una aparición, era un cuerpo que había allí. Claramente le dice, yo soy los discípulos. ¿Ok? Ahora, en el verso 21 Jesús además le dice a ellos, paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Aquí tenemos, por así decirlo, un vistazo temprano a la comisión que Jesucristo va a hacer sobre ellos. ¿Se recuerdan que eventualmente antes de la ascensión Jesucristo los comisiona que fuesen por todo el mundo y que predicasen el Evangelio? Y aquí estamos viendo ya a Jesucristo hablando en ese tipo de lenguaje. De la manera en que el Padre me envió a mí, yo os envío a ustedes. Y hay un propósito muy importante en el enviarlos a ellos, porque ellos ahora vendrían a ser los testigos oculares del Cristo resucitado. Y a través del mensaje y la predicación de ellos, otras personas creerían. Ese es el plan de Dios y la forma en que Dios obró. Le dio el mensaje a los apóstoles y comisiona y envía a los apóstoles que a través ahora del mensaje de ellos, generación tras generación tras generación, ese mensaje ha sido transferido hasta el día de hoy, que nosotros creemos por el mensaje que fue predicado a través de ellos. Verso 22, parte de la comisión. ¿Cuál es? Jesucristo, por así decirlo, está dando un preámbulo de la comisión. Parte de la comisión es recibir al Espíritu Santo. Verso 22, después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibir al Espíritu Santo.
a quienes perdonéis los pecados, estos les son perdonados, a quienes retengáis los pecados, estos les son retenidos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Ellos recibieron el Espíritu Santo en este momento? No, porque si leemos el texto bíblico sabemos que el Espíritu Santo no descendió hasta ¿cuándo? Hasta el libro de Hechos, en el día de Pentecostés. Fue el momento en que el Espíritu Santo desciende por primera vez y funda y forma la iglesia de Cristo formalmente. Lo que Jesucristo está haciendo es simplemente algo simbólico y profético. Él está a través de este soplo. Mira cómo dice, y sopló sobre ellos y les dice, recibí el Espíritu Santo. Él está de manera simbólica y profética impartiendo sobre ellos, simbólicamente, lo que vendría eventualmente en el día de Pentecostés de manera real y de manera física. ¿Okay? Así que lo que tenemos aquí es una figura o un tipo de lo que ocurriría en el día de Pentecostés. Ahora, el verso 23 es difícil de comprender, porque dice, a quien les perdonéis los pecados, les son perdonados, y a quienes los retengáis los pecados, les son retenidos. La razón por la cual es difícil de comprender, porque muchas personas inmediatamente piensan que quizás Jesucristo está dándole aquí autoridad a los cristianos para perdonar pecados o para condenar personas. La Iglesia Católica, el catolicismo romano, por ejemplo, ha caído en ese error. Por eso es que ellos enseñan de que la iglesia es la que tiene el poder para perdonar o absolver los pecados de alguien. Y por eso le enseñan a los feligreses que usted tiene que ir donde el papa, el cura, el sacerdote, el padre, a confesar sus pecados para que les sean perdonados. No es lo que Jesucristo está queriendo decir. Sabemos nosotros que el poder y la potestad de perdonar pecados les recae y lo tiene solamente ¿quién? Dios. Jesús es el único que tiene poder. Dios es el único que tiene poder para perdonar pecado. Por eso es que en alguna ocasión recuerdan cuando le traen a Jesucristo un paralítico. Jesucristo lo mira. Jesucristo no lo sana inmediatamente, le dice tus pecados te son perdonados. Y ellos dijeron blasfemia. Blasfemia. Porque el único que tiene potestad para perdonar pecado es ¿quién? Es Dios. Y Jesucristo le dice, pero párense, ¿qué es más fácil que yo diga? ¿Tus pecados te son perdonados o toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, toma tu lecho y anda. Certificó su divinidad a través del milagro. Dando a entender que el que tiene poder realmente para perdonar pecados es ¿quién? Dios. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir esto? A los que retengáis los pecados les son retenidos, a los que perdonéis los pecados les son perdonados. Lo que Cristo estaba diciendo en realidad es que cualquier cristiano, no solamente los discípulos en este caso, cualquier cristiano puede declarar que aquellos que genuinamente se arrepientan y crean en el Evangelio serán perdonados por Dios. Nosotros tenemos autoridad para hacer eso. Yo puedo decir, aquellos que creen, aquellos que se arrepienten genuinamente de sus pecados y se tornan a Dios y creen en Dios y creen en Jesucristo, tus pecados te pueden ser perdonados. Esa declaración yo la puedo hacer confiadamente. Por otro lado, también yo puedo advertirle a las personas que si no se arrepienten de sus pecados, morirán en sus pecados. Yo como cristiano y como predicador puedo hacer tal declaración. Así que el cristiano puede declarar que un pecador es perdonado o no perdonado en base a cómo ese pecador responde al mensaje del Evangelio. Hay una evidencia física clara que yo puedo observar. Nosotros los creyentes tenemos ahora la autoridad para hacer esto porque es dado por Dios en su palabra. La palabra es el estándar supremo para nosotros juzgar. Y la autoridad que yo tengo para poder declarar si una persona es salva o no, no es que yo lo haga salvo, sino que yo puedo decirle, si te arrepientes eres salvo, si no te arrepientes eres condenado. Esa autoridad que yo tengo para decir eso no viene de mí mismo, porque no hay nadie adentro de mí que me dé esa autoridad, sino que viene ¿de dónde? De Dios mismo. De la palabra autoritativa de Dios. Esa autoridad no está fundamentada en mi rectitud personal, en mis dones espirituales o en mi posición como líder religioso, sino que está fundamentada en la palabra de Dios. Y por la palabra de Dios, nosotros como creyentes podemos decirle a la gente, el que se arrepiente es perdonado, el que no se arrepiente es condenado. Y yo puedo decirle a una persona que es terca en sus pecados, puedo decirle, si no te arrepientes, serás condenado. Yo puedo decir eso porque la palabra claramente me lo enseña. Ahora, había un problema, ya vamos a cerrar. Había un problema que había uno de los 11, porque no eran 12, ya eran 11, porque saben que Judas ya se había ido,
y ya Judas estaba muerto, Judas se mató. Y a uno de nombre Tomás, que no estaba allí en el momento en que Jesucristo apareció. Y los otros discípulos fueron de Tomás y dijeron: Tomás, no vas a creer lo que nos pasó. De lo que te has perdido, Tomás. Por dormilón, te quedaste en la casa descansando y no sabes lo que te perdiste. Se nos apareció el Señor. Las mujeres esas no estaban tan locas que digamos. Ellas dijeron la verdad, fíjate. Tomás no lo va a creer. ¿Y Tomás qué dice? No, para ver, no. Mira lo que Tomás dice. Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto el dedo en el lugar de los clavos, y pongo la mano en su costado, no creeré. Yo voy a creer el momento que yo tenga la evidencia física de tal cosa. Es lo que está diciendo Tomás. Ahora, mire, Tomás ha recibido una crítica y golpe y cantazo por esto. Ay, nosotros hemos cogido a Tomás y lo hemos maltratado un montón. Pero miren, yo no sé si usted se recuerda cuando predicamos del capítulo número 11 de Juan, de la resurrección de Lázaro. No sé si ustedes se recuerdan de esto. Pero cuando Jesús decide descender a Judea, recuerden que vienen donde Jesucristo y dice: Lázaro está enfermo. ¿Jesucristo qué hace? ¿Corre a Judea para ir a sanarlo? No, se queda atrás. Pasan unos días, Lázaro muere. Y Jesucristo dice: vamos para allá. Los discípulos se lo oponen a Jesús. Pero si allá te están buscando para matarte. El que de ellos dice: vayamos para que muramos también con él. ¿Quién fue? Tomás. No Pedro. No Juan. Quizá era un poco pesimista la declaración, ¿verdad? Como que, Tomás, por favor. Pero no malinterpretemos tampoco la intención. Le dice: pues si lo están buscando para matarlo y lo van a matar, pues vamos nosotros con él también, muchachos, arranquen, vamos caminando para allá. Y si vamos a morir, que muramos también con él. Tomás. Así que yo sé que lo criticamos mucho, ¿verdad? Por esta declaración aquí. A menos que yo no vea, no creeré. Pero no nos olvidemos que era un hombre que amaba al Señor. Y lo vemos claramente demostrado en que él estaba dispuesto a ir a morir con el Señor. ¿Okay? Ahora, 8 días después, se repite la historia. Los discípulos están ahora, una vez más, reunidos en un lugar. Pero esta vez Tomás está con ellos. Y también, es interesante, las puertas están cerradas una vez más. Se repite lo mismo. Pero esta vez se añade Tomás al grupo. Y Jesús vino y se puso en medio de ellos una vez más. Y repite las mismas palabras: paz a vosotros. Y ahora Jesucristo se acerca a Tomás. Tomás, ¿tú pediste evidencia? Tomás, ¿tú querías ver si realmente yo soy el que digo ser? Mira lo que Jesucristo le dice: Tomás, ven aquí, acerca tu dedo, mira mis manos, extiende aquí tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Que Jesucristo le provee ahora a Tomás la evidencia que él había pedido. Y Jesús, escuche bien, Jesús viene y se encuentra con Tomás en el lugar de su debilidad, en el lugar de su duda. Y sin rechazo, él viene donde él y le da la evidencia que Tomás necesitaba. Teniendo compasión de Tomás, le dice: aquí está. Ahora, cree, Tomás. Cree. Y déjeme decirle algo, para que dejen de criticar tanto a Tomás. Tomás hace una de las declaraciones en los evangelios más poderosas acerca de Jesucristo. Quizás la otra que podría ser comparada o quizás lo supera un poco es la de Pedro. Cuando Jesús le dice: ¿quién dice la gente que soy yo? Y luego dice: ¿y quiénes dicen ustedes que soy yo? Y Pedro dice: ¿tú eres quién? El Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Tenemos una declaración de la deidad de Jesucristo. Y yo creo que en todos los evangelios solamente hay otra declaración tan poderosa como esa. Y está aquí en los labios de Tomás. Una vez él vio la evidencia. Él una vez comprobó que era Jesucristo. Mire lo que Tomás responde. Simple y sencillamente. Respondió Tomás y dijo: Señor mío y Dios mío. Declaró la divinidad de Jesús. Y para aquellos que quieran decir, que hay gente que argumenta que Jesucristo nunca dijo ser Dios, para aquellos que digan eso, que existen teólogos que dicen eso, Jesucristo no refutó a Tomás. Jesucristo no dijo, no, párate ahí, Tomás, yo no soy Dios. No. ¿Qué hace? Recibe la declaración, la acepta sin ninguna refutación. Lo declara a Tomás como Señor, lo declara como Dios. Eso fue suficiente. El ver a Jesús, el ver sus manos, el ver su costado fue suficiente para este hombre dudoso. Su melancolía, su escepticismo se disolvieron, desaparecieron para siempre a la luz de la evidencia irrefutable de la persona de Jesucristo, estando delante de él, mostrándole que él era realmente el Cristo resucitado. Y ahora él hace una de las declaraciones más grandes en los labios de un apóstol. Y cierro con esto. Jesucristo le dice a Tomás: Tomás, porque has visto, has creído. La fe de Tomás aquí no está siendo despreciada por Jesucristo, sino que Jesucristo quiere ahora marcar la realidad de la bendición hermosa y preciosa que tendrán aquellos que creerán aun cuando no vean. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Tomás y los otros apóstoles creyeron porque vieron al Cristo encarnado. Y si Él no lo hubiese presentado delante de ellos, quizás ellos nunca hubiesen creído. Pero los creyentes posteriores a ellos, usted y yo, llegamos a la fe y a creer a través de la palabra de aquellos primeros creyentes. Y Dios declara, escuche bien, que somos bienaventurados porque sin ver hemos creído. ¿Y sabe qué? Ese fue el plan de Dios siempre. El plan de Dios para el mensaje del Evangelio no fue hacerle una aparición física a cada persona para que cada persona creyese. Y cada vez que alguien por ahí viene diciendo, ay, que se le apareció Jesús, yo tengo problemas con eso. En otros días les hablo de eso. Y yo creo que he hablado de eso anteriormente. Ese no era el plan de Dios. El plan de Dios fue aparecerse a los apóstoles para que los apóstoles predicaran, enseñaran la doctrina del Cristo resucitado. Claramente plasmada esa doctrina en las epístolas apostólicas que tenemos luego más adelante, que son escritas por todos ellos, incluyendo a Pablo, que fue uno de los que Jesucristo se le aparece más adelante. Y nosotros creemos por la palabra de ellos. Juan 17:20, pueden leerlo después. Jesucristo dice, no oro solamente por estos, por los discípulos que estaban allí, sino que oro por los que creerán por la palabra de estos. Tú y yo, mi amado hermano, somos los que creemos por la palabra de aquellos. Y Jesucristo dice, somos bienaventurados porque sin ver, creemos. Y me viene a la mente otro verso que me encanta mucho en la Biblia, en Primera de Pedro 1:3, y cierro con él. Hablando de lo que nosotros, el amor que tenemos hacia Jesucristo. Mira lo que dice Pedro. 1:8, perdón, no 1:3, 1:8. Primera de Pedro 1:8. A quien sin haberle visto, le amáis. Y a quien ahora no veis, pero creéis en él. Y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. Esa es nuestra realidad, mi amado hermano. ¿Saben qué? Yo no necesito ahora aquí ver al Cristo resucitado. Ahora aquí yo no necesito.
Anhelo verlo, claro que sí. Esa es la esperanza bendita que nosotros todos tenemos, mis amados hermanos, de que algún día, en el momento del día final, en el momento de nuestra glorificación, le veremos a Él y estamos esperando ansiosamente ese día. Por eso es que cuando terminamos el libro de Apocalipsis, dice, y el Espíritu y la novia dicen que ven, Señor Jesús, porque es el anhelo nuestro ver a nuestro Maestro. Pero mientras estoy con los pies aquí en la tierra, mi amado hermano, sin verlo le amo, sin verlo creo en Él y sin verlo me regocijo en Él, porque sé que sus promesas son seguras y mi esperanza en Él no es muerta. Gloria al Señor por tal bendición. Amén. Inclinemos nuestro rostro, mis amados hermanos. Oh Dios, gracias por tu misericordia, por tu amor. Gracias por tu palabra, oh Dios, tan hermosa y preciosa que es ella. Qué lindo es poder sentarnos a tu mesa, oh Dios, alimentarnos del pan de la misma, oh Señor. Qué hermoso es saber que nosotros creemos en un Cristo no muerto, un Cristo vivo. Qué hermoso es saber que la tumba está vacía. Qué hermoso es saber que Él está ahora a la diestra tuya, oh Dios, intercediendo por nosotros constantemente. Mientras que otros tienen líderes religiosos y profetas e ídolos que no hacen nada. Sus tumbas todavía están con nosotros, sus cuerpos todavía están allí enterrados. Otros tienen ídolos de madera, de yeso, de piedra, que tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen bocas y no hablan. Pero nosotros no tenemos, ese no es nuestro Dios. Tenemos un Dios todopoderoso, creador de todas las cosas, y a un Cristo, a un Mesías, a un Salvador que vive para siempre y que vendrá a reinar eternamente. Gracias, Dios, porque nuestra esperanza es viva. Y somos de todos los hombres en la tierra, de todos los seres humanos en este planeta, somos los más bendecidos. Aunque estemos pobres, aunque estemos enfermos, aunque nos quiten todo, tenemos la riqueza más grande. Gracias, Dios, por esa bendición. Gracias por esa esperanza. Por Cristo Jesús. Padre, oramos y pedimos todas estas cosas. Amén y amén.